Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta prolongada noche neoliberal latinoamericana, ecuatoriana, en la que como consejero de internautas y de turistas inteligentes, es decir, eco-trackers se llaman a los turistas inteligentes, eco-rastreadores, un consejero de turistas inteligentes, hoy les va a hablar acerca de cómo la pandemia nos ha convertido a todos en seres humanos diferentes, especialmente en países como Ecuador y en ciudades como Quito. Recordemos que Quito es la ciudad que está sufriendo de manera más ruda la pandemia, y esta rudeza de la ciudad, este gran problema de la ciudad, la rudeza que vivimos, pues sucede en un país que es Ecuador. Ecuador está situado en la mitad del mundo. Es un país que tiene los Andes, y los Andes con la montaña más alta de los Andes, eh, con respecto al centro de la Tierra, porque la Concagua es la montaña más alta de los Andes en Chile, pero si tomamos desde la cumbre más alta de Ecuador y el centro de la Tierra, debido a la posición geográfica de estar en la línea ecuatorial, el lugar más distante al centro de la Tierra, Chimborazo y Cayambe son, entre otras, junto con el Huascarán, los lugares más próximos, con menor gravedad y más cercanos al espacio. Por supuesto, también tenemos el Océano Pacífico, pero en el Océano Pacífico tenemos una cosa muy particular, y la diferencia muy particular es que el Océano Pacífico de Ecuador es el mayor laboratorio marino de intercambio de información genética, porque durante la mitad del año llegan las corrientes frías desde la Antártida, como la corriente de Humboldt, y se mezclan, se juntan, se colocan primero, siempre están juntas, vale señalar, ¿no? Durante todo el año están juntas, sino que en el invierno la corriente del Niño, que viene desde la India, desde el mar de la India, se coloca primero en la parte superior, y la de Humboldt se coloca en la parte inferior. De ahí comienza el gran intercambio de información genética del Océano Pacífico. Y en el verano cambian la posición. La corriente de Humboldt, que está fría, se coloca encima, y la corriente del Niño, que está abajo, se coloca debajo. Esta es una característica muy fundamental, muy importante del Océano Pacífico, pues las dos corrientes inclusive se dirigen juntas hacia las Islas Galápagos. Allá está una de las cunas, o uno de los lechos ecológicos, nichos ecológicos más importantes de biodiversidad marina del planeta Tierra. Encontramos focas, encontramos iguanas, tortugas, que no son posibles de encontrar en ninguna otra parte del planeta, y numerosas aves. En fin, esta particularidad de Ecuador también está complementada por el hecho de tener las selvas amazónicas más ricas de toda la Amazonía. Esta selva amazónica más rica de toda la Amazonía se debe a que los Andes ecuatorianos tienen los ríos más caudalosos, en el sentido, no en el sentido de caudalosos por el volumen, sino por donde fluye la mayor cantidad de agua desde los Andes hacia el río Amazonas. Porque los Andes ecuatorianos son Andes húmedos, y estos Andes húmedos se diferencian de los Andes secos que están en Perú y Chile, porque en los Andes húmedos hay una mayor pluviosidad. Esta mayor pluviosidad arrastra
uno que se llama agua viva. ¿Qué es el agua viva? Es el agua que tiene menos de 20 grados centígrados y tiene micropartículas de hielo. Y estas micropartículas de hielo, estas micromoléculas de hielo, hacen que en esas micromoléculas que operan como cápsulas protectoras del ADN, del ARN y de toda la vida, de las células en sí, inclusive bacterias, virus, esta particularidad del agua fría que se deshiela, que es propia, por ejemplo, de la primavera en los países de zonas de 4 estaciones o del polo norte y del polo sur cuando viene el verano, que esta agua fría que se denomina agua viva, agua de vida, se genera en su mayor cantidad en la zona andino-ecuatorial hacia la gran selva del Amazonas. Entonces, Ecuador en este momento es un botín preciado para potencias que han desarrollado la genética como Estados Unidos, que en este momento nos está demostrando que ha desarrollado la genética de tal a tal dimensión que la vacuna que ellos ofrecen es una modificación de un ARN de un virus que se toma de la espiga del virus COVID-19, ahora COVID-20, y se lo modifica para producir las vacunas de Pfizer, de Moderna o de Johnson. Esto es algo extraordinario, pero nos pone en alerta porque el mayor banco de información genética del planeta Tierra en un territorio tanto continental como oceánico se encuentra precisamente en Ecuador. Pero no solamente que Ecuador es muy importante por ser este banco de información genética, sino que además Ecuador es, al ser un lugar especial situado en la línea ecuatorial, pero tener áreas que están o que tienen la menor gravedad en el planeta Tierra, hace factible que en un futuro no muy lejano, Ecuador sea el sitio ideal para crear puertos o ascensores que van a estar subiendo de manera continua, posiblemente cada hora, cada media hora, cada día, al espacio del cual estamos separados por la menor distancia de todo el planeta Tierra, y regresar ese ascensor por otro ladito y estar en circulación continua, de tal manera que ya no harán falta naves espaciales para subir al espacio, sino que se podrá enviar mediante cables que están alimentados por enormes paneles solares colocados en el espacio que le dan energía gratuita a esos cables eléctricos y que permiten a estos motores eléctricos gigantes impulsar naves que suben por esos mismos cables hasta el espacio, de tal manera que viajar de aquí al espacio, de Ecuador al espacio, será en el futuro el viaje más barato que se puede hacer. Será mucho más barato que viajar en la superficie de la Tierra en un tren. Será mucho más barato que viajar en la superficie del mar, en un barco. Será mucho más barato que viajar en el aire, porque se trata de movernos en máquinas que están alimentadas por una energía inagotable, que es el sol, y que solamente tienen que moverse no más de 100 kilómetros de distancia de la Tierra, con la ventaja de que en la medida que van subiendo va disminuyendo la resistencia creada por la gravedad.
Esto hace que Ecuador sea otro de los elementos fundamentales que atraen y hacen que Estados Unidos quiera tener el control en el gobierno, y lo tiene a través de Guillermo Lasso, en la asamblea, y lo tiene a través de una indígena, Guadalupe Llori, en las Fuerzas Armadas, lo tiene a través del ministro de Defensa y las dos bases militares, una en Galápagos y otra en Manta, de la justicia, que lo tiene a través de la fiscal en este momento y de los jueces en este momento elegidos por lo que se llamaba la Corte Interina de Participación Ciudadana, donde inclusive hubieron personas directamente vinculadas a la embajada norteamericana que colocaron a la fiscal, a los jueces de la Corte Constitucional y a los jueces de la Corte Suprema. No solo eso, también colocaron al Consejo Nacional Electoral. Este control total de Estados Unidos hace que Ecuador tenga la particularidad de ser el objeto, el país más interesante e importante para Estados Unidos en Sudamérica, sin que eso no deje de ser que Colombia sea en cambio el país estratégicamente más importante para Estados Unidos, porque tiene salida al Pacífico y tiene salida al Atlántico, al Caribe. Además, selvas en la Amazonía, en el Orinoco, tiene los Andes, tiene una gran superficie territorial, enormes ríos, una numerosa población, una población que fue educada, más educada que el resto de América Latina desde los tiempos de la colonia. Bien, pero ahora tenemos que pasar a entender cómo Quito se transforma en una nueva ciudad, en una capital que es en este momento la ciudad problema del Ecuador, el mayor problema de este país. No es Guayaquil y toda su pobreza y su desarrollo ejemplar, que es una catástrofe. No es la costa, no es las ciudades de la sierra, no son las ciudades de la Amazonía. La ciudad problema en este momento en el país es Quito. Aquí está la pandemia. Y es una ciudad donde ha llegado, es una ciudad de mestizos, de indígenas. Es la capital de Ecuador y es la capital más antigua de Sudamérica. 1534 fue fundada por Sebastián de Benalcázar y fue durante la colonia una ciudad santuario donde las congregaciones religiosas, comenzando por los dominicos, seguida por los franciscanos y finalmente por los jesuitas, convirtieron a la ciudad de Quito en una ciudad donde la fe religiosa, la fe católica, tiene una importancia fundamental. Recordemos que la Real Audiencia de Quito empezaba en Guayaquil y terminaba en Belén, en Brasil, y empezaba en Puerto de Buenaventura, Cali, Buga, Champachica, Huachicona. Cali, Buga eran parte de la Real Audiencia de Quito, como Paita y Piura también lo eran. Moyobamba, Motilones eran parte de la Real Audiencia de Quito, lo era Iquitos, eran parte de la Real Audiencia de Quito. Y lo fue desde 1567 hasta 1770, prácticamente 60, en que son expulsados los jesuitas y luego de prácticamente más de 200 años de nosotros ser con la única Real Audiencia con salida al Pacífico y al Atlántico, fuimos invadidos por
Brasil, que le quitó la parte de la salida del Océano Atlántico a la Real Audiencia de Quito, y luego, con las guerras de la independencia, fuimos territorio de disputa entre Colombia y Perú, llegando a reducirnos a una superficie de 274.000 kilómetros en tierra, y gracias a las negociaciones del gobierno de Rafael Correa, tenemos 1.200 kilómetros cuadrados de uso en el Océano Pacífico, con derecho a uso del Océano Pacífico, y una plataforma que es de uso exclusivo de Ecuador, una plataforma marina. Y por supuesto tenemos las Galápagos, que tienen una enorme reserva, parque nacional de 40.000 kilómetros cuadrados. En la tercera parte del Ecuador es áreas protegidas. Tenemos numerosas áreas protegidas, y yo personalmente he podido trabajar en áreas protegidas desde Galápagos hasta el río Morona, que es el río que nos puede llevar al río Amazonas en solamente 8 horas. He trabajado en 14 de esas áreas protegidas y con 10 de las nacionalidades indígenas y afros más importantes de Ecuador. Entonces, tenemos que esto le convierte a Quito en una ciudad muy especial. Está en la mitad del mundo, es la capital, pero hasta 1974 solo era el centro del poder político. Pero desde 1974 hasta la fecha pasó a ser el centro del poder económico, porque Ecuador pasó de ser una real audiencia donde el puerto de Guayaquil era lo más importante que existía en la costa del Pacífico, porque además de ser un puerto en un golfo como es el Golfo de Guayaquil, era un puerto fabricante de naves, de barcos, porque era un puerto astillero, y era un puerto que tenía gran cantidad de madera, y de mejor madera del mundo, y ahí se fabricaban los barcos para el Imperio Español. Entonces pasamos en la época de petrolera a ser capital económica, porque nos convertimos en exportadores de petróleo, y el petróleo sigue siendo hasta ahora el más importante producto de exportación de Ecuador. Entonces esta capital se convierte en un problema de salud, porque resulta ser una ciudad altamente contaminada, y es la contaminación a 2.850 metros de altura, donde ya el aire se encuentra enrarecido, que se convierte en el principal causante de que esta pandemia no haya podido ser superada en este periodo de invierno, que ha sido el que ha multiplicado la pandemia. Recordemos que el invierno en Quito empieza con el famoso cordonazo de San Francisco el 4 de octubre y termina en el mes de junio. Y es precisamente en este periodo de invierno, desde octubre hasta junio, que Quito ha sido asfixiada por el coronavirus. La cantidad de enfermos y muertos de Quito supera a todas las demás provincias de Ecuador. En esta situación, Quito se ha visto muy seriamente afectada, porque los enfermos, los muertos, han obligado a cuarentenas, a aislamiento social, distanciamiento social. La cuarentena y el aislamiento social en poblaciones rurales, en ciudades de la costa, en ciudades periféricas, no tenía el mismo impacto económico y social que ha tenido en la capital. La capital de Quito, además, tiene solamente en el barrio de La Mariscal 9 universidades, y entre las 9 universidades la población estudiantil era
antes de la pandemia, casi de 200.000 estudiantes, sumado también algunos colegios y escuelas que hay en la zona. 200.000 estudiantes solo para un barrio. Ese barrio, de la noche a la mañana, pierde todos los estudiantes que se movían en bus, comían por aquí, vivían por allá, se divertían por aquí, hacían deportes y estudiaban por allá. Resulta que ahora es una zona abandonada, desértica. Quiebran los numerosos comercios porque el turismo pasa a ser, que era la principal industria de Quito, por ser atractivo, por ser la mitad del mundo, por ser la capital más antigua, por tener la ciudad colonial más antigua española de América del Sur. Esta enorme ciudad, la ciudad patrimonio de la humanidad, que era atractivo turístico, se ve golpeada por el tránsito aéreo, por los certificados de vacunación, por los certificados de exámenes PCR, por el distanciamiento social, por los cierres de sábados y domingos y de horas nocturnas, por el cierre de las agencias, por el cierre de las oficinas públicas. Es un lugar golpeado como a ninguna otra ciudad. Y esta tragedia de la ciudad de Quito también se produce porque es la ciudad que tiene la mayor población vieja y jubilada del país. Y resulta que esta pandemia se ensaña con los viejos. Y entonces en Quito está la mayor cantidad de jubilados. Y aquí es donde viene la pandemia y hace su agosto, hace su festín. Pero además tenía una población altamente susceptible, con enfermedades previas, y enfermedades previas producidas por la forma de vivir y trabajar de la gente. La gente en la ciudad de Quito, debido al frío, debido a las lluvias que casi siempre hay, y son frías, heladas, debido a el sistema urbano que tiene, cómo es la construcción de sus casas, de sus calles, de sus avenidas, la gente vive dentro de lugares cerrados, trabaja dentro de lugares cerrados y tiene poca relación con el sol. Esto produce una gran cantidad de enfermos de carácter reumático, artrítico. Las artritis, las reumatoideas, los problemas articulares, los problemas de los huesos son la patología más importante de la población de la ciudad, sumado a que el sedentarismo debido al exceso de movilización por vehículos motorizados hace que la población sea sedentaria, y finalmente las dos cosas juntas, más el hecho de que la alimentación con alimentos frescos ha sido sustituida en gran parte por los alimentos elaborados, y los alimentos elaborados en este momento en Ecuador se han convertido en una de las principales fuentes de enfermedad, hace que la población ya tenía enfermedades previas, y lo que le hizo tremendamente susceptible a esta pandemia. Esto nos lleva a pensar que vienen las próximas elecciones, y en las próximas elecciones hay que resolver los problemas fundamentales a los que se enfrenta la población y la ciudad. Y el primer problema fundamental que se enfrenta la ciudad ha sido la terrible contaminación ambiental producida por esos 40.000 autos y 16.000 buses que han llenado, que compiten por el oxígeno con los seres humanos que viven a estos 2.850 metros, donde ya el oxígeno es raro, y significa que tenemos que cambiar la movilización en la ciudad. Ya tenemos ahora el metro
que se va a inaugurar y se ha retrasado, que cambia la movilidad y la convierte en una movilidad no contaminante, porque es eléctrico. Pero vamos a tener que convertir a la mitad de las calles de la ciudad en calles cubiertas por paneles solares que permitan movilización eléctrica y al mismo tiempo en las zonas de parqueadero, las denominadas zonas azules, zonas de recarga de los vehículos eléctricos, dejando la otra mitad para los otros vehículos de combustión. Las calles se deberán transformar en mitad calles cubiertas por paneles solares y calles descubiertas por paneles solares, de tal manera que las mismas calles se convierten en los grandes generadores de energía eléctrica y las casas tendrán que llenarse de paneles solares porque tenemos que aprovechar que tenemos sol 12 horas regularmente todos los días y esto nos puede convertir en la ciudad mayor proveedora de energía solar del mundo. Y proveer las casas entonces pueden ahorrar el pago de impuestos y en lugar de pagar impuestos pagan entregando al municipio energía solar, captando las aguas lluvias y guardándolas en depósitos para después venderle al mismo municipio agua purificada, agua lluvia purificada, vendiéndole basura reciclada o basura clasificada al municipio, de tal manera que ya no se pagaría tantos impuestos por vivir en Quito, donde la burocracia es la dueña de la ciudad, son los amos y patrones los que nos oprimen, los que nos maltratan, nos explotan, nos roban, comenzando desde la policía de tránsito, que en esta pandemia ha hecho un festín con las multas, las detenciones y todo lo demás. Es una ciudad sometida a una burocracia inescrupulosa, explotadora, pícara. En segundo lugar, después de cambiar el manejo de la energía eléctrica, de la basura y el agua, la ciudad tiene que dejar de crecer. Ya no puede seguir creciendo. Tenemos que detener el crecimiento urbano. Y el crecimiento urbano se produce fundamentalmente porque aquí están las oficinas del gobierno central. Esto significa que la ciudad deberá sacar de la capital a todas las oficinas del gobierno central para que ellas vayan a provincias. Le dejará aquí al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Palacio de Gobierno. Pero todos los ministerios tienen que irse a las diferentes provincias donde son más necesarios. Si hablamos del Ministerio de Deportes, pues tendrá que irse a la provincia de Esmeraldas. Si hablamos del Ministerio del Ambiente, pues tendrá que irse a Galápagos. Si hablamos del Ministerio de Turismo, tendrá que irse a Cuenca. Si hablamos del Ministerio de Vivienda, tendrá que irse a Guayaquil, porque son zonas donde el problema es más sustancial. Y esta descentralización de todas las oficinas públicas del gobierno central va a sacar a una enorme población que emigra luego de cada elección a vivir en Quito y termina viviendo en Quito y congestionando la ciudad. Además, todas las personas que vienen a hacer trámites vienen acá a Quito porque Quito tiene la desgracia y la tragedia de ser el centralismo absorbente, y eso tiene que terminarse. Las universidades, escuelas y colegios, especialmente las universidades, también
no pueden seguir creciendo y captando mayor número de estudiantes y trayéndolos acá a estudiar en la ciudad. Las universidades tienen que crear en todas las provincias del Ecuador oficinas o filiales donde de manera directa o presencial y al mismo tiempo de manera indirecta por internet dan clases en cada provincia, y solamente llegan acá a la ciudad aquellos individuos que o nacieron y necesitan estudiar en la ciudad porque son de aquí mismo, y en segundo lugar todas las personas que necesitan estudiar ya ni siquiera para maestrías ni PhDs, solamente investigación, innovación, artes o deportes. El resto, las universidades tendrán que convertir las aulas en laboratorios y las aulas en centros de producción de material audiovisual, etcétera, etcétera, de comunicación. Es la única forma de evitar que la migración estudiantil venga a Quito, porque el gran problema es que la gente que viene a Quito es como la gente que va a estudiar en el extranjero. Una vez que llegan a Quito, los papás y ellos mismos procuran que no regresen a la provincia. Y todos vienen acá para ver si tienen chance de convertirse en políticos, de convertirse en reinas de belleza, en convertirse en lo que sea, en deportistas, porque en sus provincias esas posibilidades no existen. Entonces las universidades tienen la necesidad de crear esas posibilidades en todas las regiones del país. Esta es la segunda cosa más importante para evitar el fenómeno migratorio, que es el segundo terrible problema de la ciudad. El primero, ya vimos, es contaminación. El segundo, fenómeno migratorio. El tercero es cómo desplazamos o sacamos de la ciudad a las personas enfermas y viejas, porque la ciudad de Quito no es un lugar sano, es un lugar contaminado, es un lugar enfermo, tiene demasiada altura, entonces los enfermos cardíacos no pueden estar aquí. Tenemos que sacarlos y tenemos que crear ciudades o barrios paralelos en la costa ecuatoriana, por ejemplo, para jubilados, pacientes con problemas de tensión arterial, problemas cardíacos, problemas respiratorios, problemas articulares, porque allá el clima es favorable. Aquí en Quito es mortal y es una carga. Los mismos hospitales de especialidad, deben crearse hospitales de especialidad en cada provincia para evitar que vengan a Quito, porque en Quito, debido a la altura, ya los hospitales de especialidades tienen muchas dificultades para poder dar un buen servicio. Estas son las tres medidas más urgentes que se deben aplicar para cambiar la situación de Quito y de que deje de ser la ciudad problema del Ecuador, la ciudad más problemática del país. Muchas gracias.